Los fundamentalistas siempre dicen que la Biblia es su propio intérprete. La pregunta es si es así o no es así. En primer lugar, que la Biblia no dice en ningún lado que ser su propio intérprete, así que ahí tienen alguna aparente contradicción, ¿verdad? Sin embargo, hay mucho más que eso. Decir que la Biblia es su propio intérprete es decir que el ser humano no tiene que hacer nada al respecto, y no es así, no es así. Cuando uno estudia algún texto antiguo, sabe que está escrito en otro idioma, en otra cultura, en otro sistema económico, político y social. Y eso necesita tenerlo en cuenta cuando lee la Biblia, porque si no la va a interpretar mal. Para entender que Dios es amor, solo hace falta Juan 3:16. Para entender que Dios ama a todo el mundo, solo hace falta ese texto. Pero si alguien quiere profundizar, necesita saber algunas cositas para saber interpretarla. La Biblia hay que interpretarla y la tiene que interpretar el ser humano. Parece mentira que los fundamentalistas que dicen que el hombre tiene que intervenir en su salvación digan que no tiene que intervenir en la interpretación de la Biblia. Sabemos que la Biblia es palabra y como palabra es diálogo. Es diálogo de Dios con el hombre, es diálogo de Dios con nuestro tiempo, con el ser humano y su tiempo. De hecho, los escritores bíblicos interpretaron también lo que Dios le decía o cómo Dios intervenía en la historia. Por eso Éxodo 20 es diferente a Deuteronomio 5. Aunque diga que esos mandamientos están escritos por el dedo de Dios, en los dos lugares dicen cosas diferentes. Entonces, hay una interpretación del escritor en ese momento. Marcos dice que el sermón del monte se dio subiendo a la montaña y Lucas dice que lo hizo bajando de la montaña hacia la llanura. Entonces, los dos querían hablar de algún tema en particular y los dos interpretaron lo que Dios quería decir o lo que Jesús dijo en el momento del sermón del monte, ¿verdad? Es muy difícil escuchar, leer a veces que un hombre estaba enamorado de la prima y para casarse trabajó 7 años, pero el suegro, que era el tío, lo engañó y le dio la otra hija y trabajó 7 años más para tener otra mujer y aparte después tuvo hijos con las dos sirvientas de las dos mujeres y uno dice, pero ¿cómo? ¿Ese no era un hombre conforme al corazón de Dios? Claro que sí, pero hay que ver el momento histórico en el que él estaba parado. Abraham hizo algo parecido, tuvo hijo con la sirvienta para cumplir la voluntad de Dios de tener hijos, ¿no? Era lo que se acostumbraba en esa época. Si la sirvienta de la esposa tenía un hijo del marido, ese hijo iba a ser de la mujer, no de la sirvienta, ¿no? Esas cosas hay que interpretar al pueblo judío. La mayoría de las fiestas que tenían las tenían por época de siembra o de cosecha, y era un pueblo chiquito, entonces ese pueblo chiquito en la época de siembra sembraba, en la época de cosecha cosechaba, y en esas épocas hacían sus fiestas. Cuando vinieron para América, se dieron cuenta que cuando allá era verano, acá era invierno, y tuvieron que decidir qué hacer. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos las fechas, lo que no se animaron a hacer, o las fiestas de la cosecha, de la siembra, las fiestas de las primicias, comienzan a ser fiestas que tienen que ver no con la siembra, la cosecha o la primicia, sino con una cuestión religiosa y litúrgica? Ellos tuvieron que decidir y así lo hicieron. Bien, mal, eso la historia lo dirá. Yo no soy judío y no puedo decir si hicieron bien o hicieron mal. Lo que sí sé es que no, la Biblia no se interpreta sola.
tenés que estudiar, tenés que investigar, tenés que saber por qué se dijo, en qué época se dijo, cuándo se dijo. Hace un tiempo una mujer me contaba que el marido le pegaba mucho y que cada vez le pegaba más. Y ella fue a ver al pastor y el pastor le dijo, mire, la Biblia no acepta el divorcio y dice que su marido es la cabeza de la familia y que usted tiene que estar sujeta a él, así que aguántesela. ¿No? Y cuando me dijo, ¿vos qué pensás, Claudio? Yo dije, tenés que ir a denunciar a la fiscalía de turno, a tu marido y al pastor, porque no supo interpretar en su momento, en el momento histórico en el que vivían, y dio una respuesta de hace 2000 años atrás. De hecho, cuando Jesús habla del divorcio, dice que oyeron que fue dicho a los antiguos que si tu mujer no la querés más, le des carta de divorcio, pero yo les digo que eso está mal y que la mujer que se quiere divorciar, ¿dónde dice la ley judía que la mujer se puede divorciar? En ningún lado. Jesús está aplicando también el pensamiento de la época del pueblo romano, que la mujer sí se podía divorciar del marido. Jesús está contextualizando el mensaje bíblico y eso es lo que tenemos que hacer hoy en nuestros tiempos. Agarrar respuestas que se dieron en el pasado y decir, bueno, la Biblia se interpreta sola y acá dice que hay que circuncidarse, así que circuncidémonos, no sirve. Aquellos fundamentalistas que dicen, bueno, el diezmo en dinero nunca se dio. Tienen razón, nunca se dio el diezmo en dinero. Pero quienes lo interpretan, lo contextualizan, dice, bueno, la historia cambió, la economía cambió, hoy no se da más en cosecha, lo damos en dinero. Pero esa misma exégesis la tendrían que hacer cuando hablan de que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no hay mujeres pastoras. ¿No? Claro que no había mujeres pastoras. Si el 10º mandamiento dice no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Y cuáles son los bienes del prójimo? La casa, el esclavo, la mujer y el burro. La mujer era posesión del varón. Hoy no lo es más. ¿Por qué contextualizaste el diezmo y no la pastoral de la mujer? Porque te conviene, porque la plata te gusta recibirla. ¿No? Por eso, mis amigos, tenemos que aprender a leer la Biblia o no leerla más. No le hagamos mal al mensaje de Cristo porque se los va a venir en contra. Dios los bendiga.